Bien amigos, estamos de vuelta aquí en las 5 de las 7 y vamos ahora a conversar con la politóloga María Paula Tábara. ¿Cómo está María Paula? Muy buenas noches, gusto de saludarla. Buenas noches, Carlos, un gusto. Bueno, a ver, ¿cómo podemos interpretar lo que está pasando en el Poder Ejecutivo en estos momentos? Se supone que un gabinete tiene que ser cohesionado, un equipo sólido en cuanto a criterios y políticas. Sin embargo, aquí vemos enfrentamientos, no solamente en el caso del Premier con el canciller, también en su momento hubo enfrentamientos o descontento de cierto sector del partido de gobierno hacia el ministro de Justicia, en fin. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en estos momentos en el Poder Ejecutivo, María Paula? Creo que tenemos un gabinete conformado por distintas agrupaciones que son parte del círculo cercano de trabajo del presidente Castillo, y lo que hemos podido conocer es que siempre han logrado amalgamar estas relaciones, en las que además es innegable que tenemos diferencias, pero además intentos de poder, ¿no? Luchas de quién podría tener mayor influencia cercana al presidente. Creo que una cosa que debe preocuparnos en todo caso es que esto de tener diferencias en realidad es común dentro de los gabinetes. Lo que ocurre es que no llegamos a conocerlas porque normalmente se trabajan hacia el interior de la gestión. Claro, o sea... En este caso, al no tener una comunicación constante por parte del Ejecutivo, por medios oficiales, digamos, ¿no? Sin no tener tweets, tener el conocimiento de las actas, pues terminamos desnudando más claramente estas diferencias que requieren de un liderazgo claro para poder gestionarse de otra forma. Y creo que todavía allí hay una tarea pendiente de garantizar o lograr ese liderazgo claro que permita gestionar las diferencias, las posiciones, claro, ahora, de otra manera. Claro, entiendo, en todo gabinete, ¿no? Hay evidentemente discrepancias, ¿no? Pueden haber discusiones, pero como quien dice, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? No se hacen tan públicos como esto. Y yo, la verdad, nunca había visto si me permite el término coloquial, una cuadrada de esta manera de parte del Premier hacia el canciller. Pero, ¿qué pasa con la figura del presidente? La verdad, el presidente parece que no actúa, no toma decisiones, no pone orden en la casa. Sí, yo creo que necesitamos, insisto, fortalecer esos liderazgos, dejar más claras cuáles son las acciones que se quieren. Todavía no parecemos tener claridad tampoco en las prioridades, ¿no? Y esas prioridades son normalmente entonces las que permiten avanzar en una sola línea y que las diferencias que hay en el gabinete sean manejadas de otra manera. Así, ¿no? Es. Hay... Sí, adelante, Paula. No, que allí pues es precisamente una cosa que hemos ido reclamando incluso desde la campaña, ¿no? Claridad en cuál es la propuesta, en cuál es el proyecto que entonces orienta a todas las fuerzas políticas en un contexto y en este caso a las fuerzas de la gestión pública. Ok, estas diferencias, este gabinete al parecer fracturado, ¿requiere de cambios, de modificaciones, de un oxígeno, como se dice popularmente? Se ha planteado en distintas ocasiones ya las necesidades de reevaluar la forma en la que funciona el gabinete. Creo que hay un reclamo claro del que soy parte, que es la mayor presencia de mujeres en el gabinete ministerial. Sí, definitivamente. ¿No? Es un reclamo que se está haciendo constantemente. También una revisión de las cualificaciones de los distintos miembros del gabinete con respecto a sus sectores. Bien lo decía, creo, el congresista Aragón, pues no se le dio en su momento un voto de confianza y lo que corresponde quizás es darle un tiempo para conocer los resultados de esa confianza. Más allá de los perfiles políticos, hay que recordar que los ministerios se encargan de la ejecución de servicios públicos. Y entonces tenemos que empezar a ver resultados y seguramente la población también está muy a la expectativa de las promesas que se hicieron, ¿no? De la expectativa de cambio, y eso tiene que empezar a verse en el Ejecutivo. Si no se ve, pues seguramente tendrá que hacerse un ajuste para que se alcance. ¿Cree usted que es muy pronto, por ejemplo, para hacer un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros? Creo que ya hemos pasado este primer momento de conocer las dificultades, las diferencias que se podían tener
con el Premier Bellido. El Congreso tampoco ha hecho más al respecto, digamos, pero sí hay una necesidad de ver resultados en el gobierno. Estamos a 50 días de la asunción del gobierno. Normalmente hablamos de unos 100 días de luna de miel, aunque en este caso no ha habido mucha luna de miel, pero digamos, para ver algunos primeros resultados, creo que deberíamos tratar de dar institucionalidad, a pesar de las críticas, de las observaciones que tenemos, salvo casos muy quizás particulares que pudiesen ocurrir o situaciones que pudieran darse. El Ejecutivo necesita poder tener tiempo de ejecutar, efectivamente, y evaluar entonces, si no se han dado resultados, poder hacer una presión más fuerte sobre en qué hay que mejorar. Claro, pero este clima de incertidumbre, María Paula, también tiene sus efectos. Por ejemplo, el presidente de Estado hace poco en los Estados Unidos ha enviado un mensaje de confianza a los inversionistas extranjeros que vengan a invertir al Perú, pero la situación política del país no genera efectivamente esa confianza, ¿no? Desde el momento en que el presidente de la República no establece este liderazgo y además hay falta de respuesta en temas fundamentales, como es el tema económico, el tema político, el tema socioeconómico, entonces allí habría una contradicción. ¿Qué confianza se le puede brindar en ese sentido a la población y sobre todo a los agentes económicos? Claro, pero la pregunta quizás, Carlos, es si los cambios nos garantizarían realmente la gestión de esa confianza. Si podemos estar seguros de que de haber cambios van a ser en pro de mayor institucionalidad, mayor confianza, mayores certezas. Y creo que en este contexto no necesariamente podemos tener una respuesta afirmativa a ello, ¿no es cierto? Claro, y claro. Otra pregunta muy válida también es si incluso habiendo estos cambios, por ejemplo, la tensión con el legislativo acabaría. Porque en realidad, y lo hemos dicho también en varias ocasiones, hay una parte de la oposición que probablemente no se sienta satisfecha con ningún cambio que un gobierno como es el del presidente Castillo pueda ofrecer, porque sabemos que también en este punto va quedando bastante claro, no va a ofrecer una mediación absoluta. Claro. Entonces, creo que allí es donde estamos como en un entrampamiento o en un estancamiento en el cual hablamos de cambios, pero la pregunta es si esos cambios realmente tendrían un efecto. ¿Y cuáles son las perspectivas que usted ve justamente en las relaciones entre Congreso y Poder Ejecutivo? Un tema que ha sido muy complicado, ¿no?, en estos últimos 3, 4 años y que ha derivado, entre otras cosas, en vacancias presidenciales, en fin, disoluciones del Congreso. La situación ha sido muy crítica en ese punto, María Paula. Yo creo que la situación sigue siendo tensa. Creo que hay una parte del Parlamento que está constantemente pendiente de la acción del presidente Castillo, no solamente por su tarea fiscalizadora, sino por una posición de lo que el señor Nando Guerra García llamó pues ser una muralla, ¿no?, de contención. Y por el lado del Ejecutivo, creo que tampoco hay los mejores puentes tendidos hacia el Congreso. Una cosa que quizás en este contexto en particular preocupa es que pudiese haber un desequilibrio de poderes a causa de este cambio en la cuestión de confianza, ¿no? Limitamos la cuestión de confianza, pero no limitamos las potencialidades que tiene el Congreso de destituir. Se dijo ya, el Tribunal Constitucional pidió, por ejemplo, que se limite a de qué hablamos cuando hablamos de incapacidad moral. Así es. No limitamos las capacidades que tiene el Congreso de pedir interpelaciones a los ministros, que pueden ser por cualquier tema, ¿no? Entonces nos acercamos, creo, quizás a un desequilibrio que va a tensionar más las relaciones, ¿no? Bueno, a ver qué ocurre, María Paula. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, muy amable. Un gusto, Carlos. Muy buenas noches. María Paula Tábara, politóloga, estuvo con nosotros y de esta manera llegamos al final de las 5 de las 7 por RPP Televisión. Muchas gracias por su compañía, como siempre. Quédese con nosotros, viene Joana Castro y las claves del día. Gracias, hasta mañana.